Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos el día de hoy al taller del día de hoy. A nombre del Instituto para el Envejecimiento Digno de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y de la Fundación Alzheimer México IAP, les damos la más cordial bienvenida al evento Alzheimer Aprende y Actúa, en el cual nuestro objetivo tiene el orientar y concientizar a pacientes y cuidadores, tanto familiares, sobre la enfermedad de Alzheimer y las demencias similares. Yo soy Eric Ortiz y estaré a cargo de la sesión del día de hoy. Les solicitamos que sus dudas y comentarios nos las hagan llegar mediante el chat de Facebook Live y la plataforma de Zoom. Así también tendremos al final de la ponencia 30 minutos para dar espacio a responder a las preguntas que haya. Iniciamos en esta ocasión con la presencia de la licenciada Samari Coronel Menchaca, con la que nos presentará la ponencia titulada Conociendo los alimentos con los sentidos, que tiene que ver con el Alzheimer con la alimentación. La licenciada Samari Coronel es egresada de la licenciatura de Nutrición Humana por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con experiencia en el trato y servicios de grupos vulnerables. Ha participado como nutrióloga en la Brigada de México en tu casa. También posee experiencia en nutrición comunitaria y poblacional y actualmente es coordinadora del área de nutrición y alimentación de Alzheimer México IAP. Licenciada Samari Coronel, bienvenida a Alzheimer Aprende y Actúa. Les cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Eric. Bienvenidos a todos y muy buen día. Pues les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando en este evento que la verdad pues nos ha costado un poco de trabajo, pero siempre es bastante beneficioso y muy satisfactorio pues saber que estamos ayudando, aunque sea un poco, aportando en pues en este camino que es el Alzheimer. Hoy les voy a hablar un poquito sobre qué tienen que ver el Alzheimer con la alimentación, por qué hacemos tanto énfasis en que la alimentación es una de las principales pilares para el tratamiento no farmacológico del Alzheimer. Por favor, ¿me apoyas con la presentación, Eric? Ok, no la vemos. Listo, muchas gracias. Bueno, también vamos a hacer un pequeño taller donde vamos a conocer un poquito los alimentos, como dice el título de este taller, es conociendo los alimentos con los sentidos. Nosotros tenemos que entender una cosa, cuando nosotros hablamos de Alzheimer, estamos hablando de adultos mayores que si bien están perdiendo toda esta capacidad cognitiva, siguen siendo adultos y siguen siendo personas, pero pues también por la edad se va mermando toda esta cuestión de los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, y pues esto también nos hace perder un poco este gusto o este amor por los alimentos que pues si bien nos funcionan en la cuestión nutricional, también nos están diciendo que la comida es parte importante de nuestra vida. Es esta cuestión que disfrutamos, este placer, este acto social que compartimos con nuestra familia, con nuestros amigos o incluso con nosotros mismos. Entonces, al ir perdiendo todos estos sentidos, nosotros también tenemos que comprender que es un poco más complicado para ellos. En este taller vamos a conocer un poquito de qué podemos hacer nosotros para apoyarlos y pues también tratar de entenderlos desde nuestro propio punto de vista. ¿Le podemos cambiar, Eric, por favor? Muy bien, como ya les dije al principio, la nutrición es clave en el tratamiento no farmacológico. Una nutrición saludable, no solamente para el adulto mayor, sino en general en todas las etapas de nuestra vida, es de suma importancia. Esto nos va a ayudar a mantenernos saludables y a tener una mejor calidad de vida. Por favor, Eric. ¿Cuál es la diferencia entre nutrición y alimentación? Generalmente, cuando nosotros hablamos del nutriólogo, hablamos de vamos a bajar de peso, vamos a ponernos un poco más ponchados, un poco más sabrosos, cuando realmente la nutrición y la alimentación pues abarcan muchísimas cosas. Ahora bien, ¿qué es la alimentación? La alimentación como tal es este proceso voluntario y educable que va cambiando a través del paso de los años. Incluye todas estas acciones de alimentación, del sistema pues todo lo que llega a nuestra boca y de qué manera está llegando. Em, Aquí podemos ver todo este acto social, este acto cultural que implica desde si soy católico y no como en vigilia, si voy a salir a comer con mis amigos, cómo me siento emocionalmente. No sé si les ha pasado, creo que a todos nos ha pasado que si estamos ansiosos a veces nos sentimos más glotones o tendemos a comer un poco de más. O a lo mejor cuando estamos tristes no nos da hambre. Todo esto que involucra este acto social de cómo nos sentimos, qué hacemos, lo que nos gusta, nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras aversiones,
Todo esto es lo que nosotros llamaríamos alimentación. Por favor, Eric. Ahora, la nutrición es todo este proceso involuntario en el cual nuestras células van transformando e incorporando las sustancias a nuestro organismo. Este es un acto a diferencia del otro, es inconsciente y no lo podemos educar. Esto es con lo que nacemos. Desde el momento en que nacemos y nos dan nuestra primera leche materna, esto es la nutrición. Entonces, pues tampoco hay que confundirla y también tenemos que aprender a separarla. Generalmente lo que se dice es que la alimentación va de la boca para afuera y la nutrición de la boca para adentro. Por favor, Eric. Ok, ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir con nuestro adulto mayor que tiene un deterioro cognitivo? Realmente la regulación de del apetito en el sistema central pues se ve alterado por la misma enfermedad. Entonces también este es un punto que nosotros tenemos que entender, que generalmente cuando nosotros tenemos un adulto mayor que sufre algún tipo de demencia o Alzheimer, pues decimos, ay, no está comiendo o a lo mejor no le está gustando lo que le estoy dando. Y no, también tenemos que entender que por la propia enfermedad, también ellos van a tener este cambio en la regulación de su apetito. Ahora, también ellos van a tener una disminución en la ingesta calórica. Y esto no solamente por la enfermedad del Alzheimer, sino también por el hecho de que son adultos mayores, por el hecho de que nuestro cuerpo va cambiando, de que, ok, acá hay una que dice que no hay audio. ¿Me podrían apoyar con eso, por favor? Ok, bueno, tenemos esta disminución de ingesta calórica por las cuestiones biológicas o conductuales. También podemos encontrarnos con estos trastornos de conducta al alimentarnos, y más cuando estamos hablando de estas personas que están padeciendo esta enfermedad, que no es muy amable que digamos. También poseen diversos procesos emocionales y recurrentes. ¿Esto porque, como les comentaba al principio, cuando nosotros nos sentimos molestos, enfadados, tristes o muy emocionados, también tenemos este tipo de cambios en nuestra conducta alimentaria y eso también lo podemos ver con el adulto mayor. Otra cosa que también sucede mucho es que se hidratan incorrectamente. Generalmente los tenemos que ir persiguiendo con el vaso de agua. Bébete este vaso o tómate el tecito. Generalmente tenemos que irlos persiguiendo y esta hidratación también nos está afectando un poco en la alimentación. Y la otra es que padezcan problemas de glutorios. Llega un punto donde, no sé si vieron la presentación anterior, donde el maestro Luis Ricardo nos comentaba sobre estos problemas. Son muy comunes y los podemos encontrar a lo largo de toda la enfermedad en menor o mayor cantidad, pero también tenemos que identificarlos porque también nos van a afectar a la alimentación de cómo la están llevando. Por favor. Ok, bueno, esto es un poquito de lo que ya les expliqué, que se pueden encontrar estas dificultades en el adulto mayor y aquí es donde nosotros como cuidadores, nosotros como personas que estamos apoyándolos durante este camino, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta, tenemos que no desesperarnos, que no tratar de complacerlos al 100% en absolutamente todo, porque generalmente podemos encontrar es que ya no quiere masticar y entonces le estamos dando comida sumamente blanda o comida que no, o la comida que ellos nos están pidiendo todos los días y esto lejos de hacerles un bien, les está haciendo un mal. Por favor. Ok, voy a hablaros un poquito de la preparación y la toma de alimentos, de cómo es que nosotros podemos hacerlo en casa, cómo nosotros podemos apoyarlos. Para empezar, nuestra preparación tiene que ser húmeda y con buena hidratación. Tratemos de no darles cosas secas. Esto no solamente por la misma enfermedad, sino también por la edad. Cuando vamos envejeciendo se puede presentar un problema que le llamamos serostomía, que básicamente es que nosotros ya no salivamos de la misma manera, entonces nuestra boca está muy seca. ¿Qué pasa si nosotros nos comemos una galleta cuando nos tenemos la boca seca? Pues realmente podemos llegar a ahogarnos. Y esto muchas veces no lo notamos en el adulto mayor, simplemente pues pensamos que ya no quiere comer cuando también tenemos que ver si está bien hidratada su boca. Otra cosa es saborizar y condimentar nuestros alimentos. Como les comenté al principio, se van perdiendo los sentidos y lo mismo pasa con el sentido del gusto. Entonces, generalmente decimos, ah, pues es que está un poco desabrido, ponle un poquito más de sal, o a lo mejor ponle un poco más de azúcar, o ponle un poco más de grasa. Todo esto son potencializadores de sabor. Pero estos potencializadores de sabor no solamente van a aumentar el sabor de nuestras comidas, sino que también nos van a hacer un daño a la larga. Entonces, ¿cómo nosotros podemos arreglar esto? Pues condimentando, poniendo a lo mejor un poco de hierbas finas, un poco de romero, haciendo uso de estas especias que van a aumentar el sabor de nuestros alimentos sin la necesidad de que nosotros estemos aumentando la sal, la grasa, el azúcar. Otra que es muy importante es que debemos analizar nuestros sobrantes y residuos.
en especial en el adulto mayor, y también es un hábito que deberíamos nosotros adoptar, pero cuando estamos tratando, bueno, cuando estamos apoyando a un adulto mayor que sufre demencia, es muy importante que después de que termine de comer, veamos cómo son sus residuos, qué es lo que está dejando más. No se está comiendo la tortilla o quizá está cortando toda la comida en cachitos pequeñitos y esparciéndola por todo el plato. Debemos de analizar estos residuos para ver qué es lo que deja, qué consistencias son las que no le están gustando o cuáles le están costando trabajo, pues ya sea masticar, deglutir o incluso el mismo sabor. Ahora, esta también es de suma importancia y son los horarios. Los horarios y los lugares donde se tomen los alimentos. Generalmente, pues cuando somos adultos tenemos pues como al rato o me como un sándwich mientras voy al trabajo. Este tipo de cosas no es recomendable para un adulto mayor que padece Alzheimer. ¿Por qué? Porque tenemos que acostumbrarlo a los horarios, porque a lo mejor él no va a saber qué hora es, pero a lo mejor ya está viendo que ya se levantó hace tanto tiempo, que ya es hora de comer, a veces ni siquiera por la misma hambre que pueda tener, sino por los horarios que nosotros le estamos imponiendo. La comida debe ser sentado en la mesa, procuremos que nunca sea en la sala o en su cuarto, que sea preferentemente en una mesa donde esté bien iluminado, que esté tranquilo, los colores preferiblemente tienen que ser neutros. ¿Qué es lo que pasa? Veámoslo en nosotros mismos. Cuando estamos comiendo, no sé, en un mercado, donde la gente está corriendo todo el tiempo, donde no hay horarios, donde la gente está gritando, nos podemos llegar a sentir estresados. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que vamos a comer más rápido o que ni siquiera vamos a disfrutar nuestra comida. Únicamente estamos comiendo por comer. Lo mismo va a pasar con nuestro adulto mayor. Si nosotros lo estamos sentando en la sala, que tome sus alimentos, con la tele prendida, la gente hablando, los niños gritando, lo que va a suceder es que se va a estresar. La única diferencia es que él no nos los va a decir, únicamente va a dejar de comer o se va a sentir molesto. Entonces tenemos que cuidar los colores, la alimentación, la iluminación también es muy importante. ¿Por qué? Por esta pérdida visual que también pueden llegar a tener. Cuando tenemos esta pérdida visual, pues obviamente no vamos a ver los platos. A lo mejor lo que suele suceder bastante es que se sirve avena, por ejemplo, que es blanca, en platos blancos. ¿Y qué es lo que va a pasar con una persona que está perdiendo la capacidad visual? Pues que no va a alcanzarlo a ver. A lo mejor no va a diferenciar entre el plato y el mantel. Entonces también tenemos que cuidar este contraste de colores y esta iluminación que les estamos ofreciendo. Ahora, las comidas deben ser frecuentes y poco abundantes. ¿De qué manera podemos hacer esto? Con diferentes tomas. Una disculpa. Con diferentes tomas, no solamente que nos encasillamos en la comida, el desayuno, desayuno, comida y cena. También podemos hacer pequeñas colaciones, pequeñas tomas de alimentos donde, por ejemplo, a lo mejor no les vamos a dar un sándwich a media tarde, pero sí les podemos dar un pequeño vasito que tenga almendras o que tenga un poco de frutos rojos para que ellos puedan estar picando. Esto se le llama finger foods y es esta cuestión mano-boca, que a lo mejor está entretenido en otra cosa, pero se está comiendo sus nueces, pero está jugando pelando los cacahuates. Y esto también no solamente les va a ayudar en la cuestión alimenticia, sino también en la cuestión cognitiva, en esta cuestión de que va a estar trabajando los dedos, la movilidad. Ahora, otra cosa es animarlos a masticar. Muchas veces en cierto punto de la enfermedad nosotros nos encontramos que les damos el bocado o se meten el bocado a la boca y están mucho tiempo de esta manera, jugándolo en los labios, escupiéndolo incluso. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es animarlo a masticar. Otra cosa que también podemos hacer es verbalizar qué es lo que estamos haciendo. A lo mejor nuestro adulto mayor con demencia ya no alcanza a ver bien los alimentos, pero de todas maneras tiene que comer. ¿De qué manera vamos a hacer esto? Verbalizando. Oye, ma, está riquísima la sopa, ¿qué te pareció? Tiene un poco de zanahoria. O, ¿qué te parece el sándwich? Mira, le pusimos un poco de lechuga, tiene colores verdes. Verbalizar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que le estamos dando. Y pues obviamente hacerlo sin prisas, con mucha paciencia. Es importantísima la paciencia en la alimentación del adulto mayor con Alzheimer. Generalmente nos vamos a dar cuenta que están comiendo más lento, que les está costando un poco más de trabajo y nosotros no podemos apresurarlos de ya come porque se nos está haciendo tarde o acábatelo porque ya nos tenemos que ir. Esos son de los principales errores que nosotros debemos evitar cometer. ¿Por qué? Porque solamente los estamos estresando, porque ellos hasta cierto punto no van a entender el por qué nosotros estamos enojados, por qué nosotros los estamos apresurando. Entonces es muy, muy importante que sea sin prisas, que sea con mucha paciencia, que estemos platicando con ellos, que sea de una manera agradable. Recordemos, como les dije al principio, que la comida no solamente es esta cuestión de alimentarlos, es esta cuestión social. Ahora, la comida también se puede partir en trozos pequeños. Aquí vamos a hablar un poquito de estas preparaciones.
Nosotros tenemos que identificar muy bien nuestro adulto mayor cómo está comiendo, qué es lo que se le está dificultando. Entonces, a lo mejor ya se le está dificultando utilizar los utensilios, cuchillo y tenedor. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues cortárselo en trocitos un poquito más pequeños. Esto va a facilitar esta masticación y va a evitar que tengan o puedan sufrir atragantamiento. Otra cosa que podemos hacer es hacer alimentos suaves. A lo mejor ya no se va a poder comer las tostadas, pero sí las tortillas. O a lo mejor ya no va a poder comer pues la milanesa de pollo como nosotros la comemos, pero sí podemos pedir a lo mejor en la carnicería el pollo un poco más, pues en carne molida y nosotros trabajar este tipo de preparaciones que sea un poco más sencillo para ellos. Ahora, también vamos a encontrarnos, como les dije anteriormente, esta dificultad de tragar. Aquí es donde nosotros podemos trabajar con estas texturas suaves y un poco más homogéneas. Y la ingesta de líquidos, que como les comenté al principio, es de suma importancia mantenerlos bien hidratados. Bueno, a cualquier edad es importante mantenerlos hidratados, pero en especial cuando estamos hablando de un adulto mayor. Entonces, nuestra ingesta de líquidos, erróneamente lo que muchas veces pensamos es que solamente es el vasito de agua o la tacita de té que les estamos dando. El agua también se encuentra en nuestros alimentos. ¿En qué? En un caldito, en una sopita, a lo mejor en alguna preparación un poco más jugosita. Ahí nosotros también vamos a encontrar este líquido que nosotros les estamos ofreciendo, que les vamos a aportar con los alimentos. Entonces tampoco es tan necesario que los estemos correteando con un vaso de agua si, por ejemplo, ya se acabó todo el caldito o ya se acabó toda la sopa. Ahí nosotros estamos aportando este líquido y no necesariamente correteando con el vasito de agua. Por favor, Eric. Ok, aquí les estoy poniendo un poquito de qué podemos hacer y por qué es tan importante esta hidratación. Pues tiene muchísimos riesgos si no existe este tipo de hidratación. ¿Por qué? Porque puede haber pérdidas de líquidos, por ejemplo, o en los vómitos, diarreas, fiebres. Aquí ellos van a estar perdiendo líquidos y nosotros a lo mejor no nos estamos dando cuenta. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos hacerlo? ¿Cómo podemos nosotros mejorar esta cuestión? Pues ofreciendo líquidos a lo largo del día. A lo mejor no solamente el agua simple, puede ser un té, una infusión, un juguito de fruta, en las sopitas, en la leche. Otra cosa que también podemos hacer que es bastante buena es truquear un poco nuestros sentidos. Incluso también funciona para nosotros si no nos gusta el agua simple, normalita. Podemos en un vaso de cristal o en un vaso transparente poner un poco de fruta. Podemos ponerle a lo mejor una rodaja de naranja, una rodaja de limón o un poco de frutos rojos congelados únicamente con el agua. No estamos agregando azúcar, no estamos agregando absolutamente nada más que fruta y agua. Esto va a cambiar muchísimo la presentación del agua y puede ser un poco más apetitosa. Ahora, en cada comida tenemos que ofrecer agua, no solamente la comida y ya. ¿Por qué? Pues como decimos vulgarmente, no me voy a pasar la comida a saltos o a brincos. Esto no tiene que ser así y el agua en cada comida a ellos también les va a favorecer esta ingestión de líquidos. Ahora, durante todo el día tenemos que asegurarnos que ellos tengan acceso al agua. Si estamos en casa, ¿cómo podemos hacerlo? Poniendo un vasito de agua a lo mejor a un lado de su cama o poniendo un vasito en la mesa que sepamos que es exclusivamente para nuestro adulto mayor. De esta manera también nosotros vamos a asegurarnos de que todo el tiempo alrededor de nosotros existan fuentes de líquido que podamos ofrecer rápidamente cuando él lo requiera. Otra cosa es fomentar el consumo de agua junto con los medicamentos. Generalmente lo que sucede es que se les da la pastilla o se les da el medicamento, pero lo único que hacen es darle un traguito y ya. En este momento nosotros podemos fomentar en que ellos, en lugar de solamente dar un traguito para pasar la pastilla, pues se tomen todo el vasito o se tomen toda la tacita de té. No es necesario que se la tomen de un jalón mientras le estén dando besitos, se lo puedan acabar lentamente y lo estén también disfrutando, que no lo sientan una obligación. Ahora, ofrecer sus bebidas preferidas. También se entiende que cuando van pasando los años y con todo este tipo de enfermedades que podamos llegar a tener o a juntar, eh, pues las bebidas ya no van a ser las mismas. A lo mejor antes nos encantaba el refresco o tomábamos café todos los días, pero ahora sufrimos hipertensión, entonces ya no va a ser lo mismo que nosotros nos tomemos nuestro cafecito. Ahora, aquí es muy importante una cosa. Nosotros no estamos tratando, o esto no se trata de eliminarles definitivamente todo lo que les gustaba. Vuelvo a lo mismo, la comida es un placer, la comida es algo que debemos disfrutar. Y muchas veces erróneamente pensamos que cuando estamos en una dieta o estamos en una alimentación controlada, nos van a quitar todo lo que nos gusta. Esto es un error. No se nos tiene que quitar todo lo que nos gusta, únicamente se tiene que adaptar.
Obviamente no lo vamos a poder consumir como antes lo hacíamos, pero sí lo podemos adaptar a nuestras necesidades actuales sin necesidad de que se pierda ese placer o ese gusto por la comida que teníamos. Ahora, este es como un consumo, ¿cómo sería? Pues un consumo estándar entre hombres y mujeres de la cantidad de líquidos que podemos, bueno, deben consumir, que generalmente es de 1 a 1,5 litros en periodos donde hay mayor riesgo de deshidratación. Esto también cambia dependiendo del tipo de región en el que estemos. Obviamente, si estamos en una región costera o en una región donde hace más calor, pues va a necesitar un poco más de hidratación que a lo mejor los que vivimos en la ciudad, que por ejemplo ahorita está haciendo muchísimo frío. Tenemos que también ver en dónde está nuestro adulto mayor, qué es lo que está haciendo a lo largo del día, si hace mucho calor, si hace mucho frío. Todas estas son pequeños cosas que nosotros tenemos que identificar, porque no solamente es dar agua por dar agua y ya. Por favor, Eric. Mm. Ahora, esto es un poquito sobre nuestros grupos alimenticios. Ya vamos a entrar un poquito en el taller que estamos haciendo. Como ya conocemos, este es el plato del bien comer o del buen comer, donde nosotros vamos a ver 3 grupos. Tenemos el grupo de las frutas y las verduras, cereales y tubérculos, leguminosas y alimentos de origen animal. Aquí podemos ver cómo estarían distribuidos. Por favor, Eric. Bueno, vamos a hablar un poquito de frutas y verduras. No me voy a quedar tanto en estos temas porque pues tenemos que pasar en materia de nuestro taller. Y pues bueno, nuestras frutas y verduras lo que van a hacer es aportar a nuestro organismo vitaminas y nutrimentos y también fibra. La fibra es muy, muy importante y eso lo vamos a poder encontrar en estos alimentos. Ahora, las verduras no nos van a, las frutas y verduras no nos van a dar tantas calorías, pero sí nos van a dar volumen. Entonces, generalmente lo que sucede o donde lo puede notar este volumen del que estoy hablando es cuando comemos una ensalada. Nos comemos una ensalada y nos sentimos llenísimos en cuanto la terminamos, pero a las 2 o 3 horas ya nos dio hambre. Esto quiere decir que nos está dando un buen volumen de alimentación, pero no tantas calorías. Ahora, ¿qué podemos nosotros encontrar en las verduras? Creo que esto ya es un poco redundante que se los diga, pero pues podemos ver que las fuentes saludables de ácido fólico las podemos encontrar en vegetales de hojas verdes, como el brócoli, la col rizada y la espinaca. Este ácido fólico es muy, muy, muy importante cuando nosotros estamos hablando del tratamiento para un adulto mayor. Ahora, generalmente se habla muchísimo de los suplementos que le dan la pastilla de la vitamina B12, la pastilla del ácido fólico, la vitamina C. Les damos muchísimos suplementos y esto lo único que está haciendo, como tal, no son fármacos, pero también está aumentando esta polifarmacia que podemos llegar a tener en un adulto mayor con Alzheimer. Entonces, es importante que también entendamos una cosa. Todo este tipo de vitaminas, de minerales, la encontramos en nuestros propios alimentos. Como tal, nosotros no necesitamos enchocharnos, envillarnos para los alimentos que nuestro cuerpo necesita. Todo lo podemos encontrar en los alimentos. Por favor, Eric. Eso. Ahora tenemos los cereales y tubérculos, que básicamente es la base de la alimentación, es decir, van a ser los más abundantes. Nos van a aportar hidratos de carbono que van a proporcionar energía a nuestro cuerpo. Ahora, también tienen bastante fibra, pero al igual que tienen fibra, pues también tenemos que tener cuidado de qué es lo que estamos comiendo. Muchas veces pensamos que el cereal, pues es el cereal Choco Crispies o el cereal Zucaritas que compramos en el súper. Eso, a pesar de ser cereal, también tiene muchísimos químicos y muchísimo azúcar que no nos va a ayudar al cuerpo. Lo mismo pasa con el pan. No es lo mismo que nosotros compremos el pan Bimbo que tiene muchísimos azúcares y condimentos, el pan dulce, a que seleccionemos un pan de caja que tiene bastante fibra o que es de este multigrano. Nosotros también tenemos que aprender a seleccionar cuando hacemos la compra qué es lo que estamos seleccionando para nuestro cuerpo y tenemos que hacernos este hábito de leer la parte de atrás. Ahora ya con estas pues nuevos circulitos que nos puso el gobierno, pues va a ser un poco más sencillo. Pero es importante que también nos hagamos nosotros este hábito de revisar qué es lo que viene atrás, qué es lo que trae la tabla nutrimental, porque generalmente nos dice que no tiene azúcar y si lo volteamos vemos que tiene muchísima azúcar o que tiene, es alto en fibra y nos damos cuenta que realmente no tiene tanta fibra. Entonces también es importante que nosotros nos hagamos este hábito. Ahora, ¿qué podemos encontrar en los cereales? Pues el maíz, el trigo y todas sus variedades de pan, las palomitas, el pinole, el tamal, las tortillas, los cereales de caja, el amaranto, el arroz, todo esto son cereales. No solamente nos quedemos en que el cereal de cajita o que el pan es cereal o que la pasta es cereal. También podemos ver que encontramos la avena, la cebada, el centeno, el salvado.
todo este tipo de cosas generalmente se nos olvida. Nos encasillamos en 2 o 3 ingredientes o en 2 o 3 cosas, cuando tenemos un mundo completo, un universo completo de todo este tipo de alimentos que podemos encontrar, pues no solamente en el súper, sino también en nuestras casas, en el mercado, y de qué manera nosotros podemos adaptarlos a nuestra alimentación. Por favor, Eric. Ok. Ahora, las leguminosas y los alimentos de origen animal. Aquí, pues es un poco más complicado cuando nosotros estamos hablando de origen animal, porque, por ejemplo, el cerdo es de origen animal, porque, por ejemplo, el tocino también es alimento de origen animal, pero esto no va a ser tan beneficioso para nosotros. Sí, vamos a encontrar la leche, la carne, el huevo, pero aquí es importante que nosotros, cuando estamos hablando no solamente de la alimentación de un adulto mayor, sino también la nuestra propia, si tratamos de llevar una alimentación saludable, ¿de qué manera lo vamos a escoger? Es preferible que nosotros escojamos carnes magras, carnes sin tanta grasa. Es preferible que nosotros escojamos quesos blancos que tienen un poco más de suero a quesos amarillos que vienen pues con un poquito más de grasa. Es importante que delimitemos cuál es nuestro alimento de origen animal. No es lo mismo que nosotros nos comamos un sándwich de queso con 4 quesos grasosos o amarillos, a que nos comamos un solo sándwich con a lo mejor un poquito de queso panela y jitomate. Estamos comiendo casi los mismos ingredientes de los mismos grupos, pero nos están aportando una cantidad diferente tanto de calorías como de nutrimentos. Entonces también es importante que nosotros aprendamos a diferenciar y a seleccionar qué es lo mejor para nosotros. Por favor, ¿le cambiamos, Eric? ¿Cómo voy de tiempo? Muy bien. Aquí tampoco me voy a quedar tantísimo tiempo, pero pues aquí estamos hablando, aquí podemos ver una tablita de cuál es la alimentación adecuada para el adulto mayor con enfermedad de Alzheimer. En México no estamos tan avanzados en este tema y generalmente este tipo de tablas o este tipo de recomendaciones las vamos a encontrar en países como España, por ejemplo, donde pues está un poquito más avanzada pues esta investigación y todo este tipo de tablas. Esta que podemos ver aquí es una tabla de España, pues que realmente también tiene mucho que ver con nosotros. Y pues bueno, podemos ver que las grasas van del 30 al 35, la proteína de 12 al 15 y nuestros carbohidratos es lo que más se va a elevar. Esto porque, pues básicamente por los micronutrientes y macronutrientes que va a tener esta proporción de comida que nosotros vamos a estar ofreciendo. Por favor, Eric. Ok, ahora, ¿cuáles son estos alimentos que nosotros podemos recomendar para el adulto mayor con enfermedad de Alzheimer? Pues básicamente lo que se recomienda es minimizar la ingesta de grasas saturadas y grasas trans y dar estas grasas buenas, que llamaríamos grasas buenas, de manera abundante, que pueden ser las semillas, el pescado azul, los mariscos. Hay que tener cuidado con los mariscos, pero pues también son recomendables. En general, estos van a tener grasas buenas. Ahora, debemos de considerar los vegetales, las legumbres, las frutas, y los granos como nuestra principal base de la dieta para el adulto mayor. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues podemos ofrecer un poco más de uvas, peras, manzanas. En lugar de a lo mejor ofrecerle para su colación un sándwich de jamón y queso, podemos ofrecerle un racimo de uvas o podemos ofrecerle una manzana, si todavía tiene esta capacidad de masticación, una manzana, si no, una manzana al horno o una manzana a lo mejor un poquito hervida. Esto también nos va a ayudar tanto a su alimentación como para que nosotros también podamos considerar este tipo de vegetales y este tipo de frutas para su alimentación. Pues también tenemos que ofrecer frutos secos, cacao, té, todo este tipo de cosas nos van a ayudar bastante también para nosotros tener una idea de qué es lo que dar de comer. Ahora, tenemos que considerar la ingesta de vitamina B a través de alimentos como el hígado y las almejas. Esto es un poco complicado porque a muchas personas no les gusta, pero aquí vamos a encontrar muchísimas fuentes. Ahorita pues tampoco por el tiempo puedo ahondar tantísimo en esto, pero sí les recomendaría que visitaran por nuestra dentro de la página, en el Cerebelo, vamos a encontrar bastantes artículos que nos van a hablar sobre esto, sobre qué alimentos son recomendables para ellos y dónde vamos a encontrar este tipo de vitaminas. Por favor, Eric. Muy bien. Vamos a entrar un poquito en esta actividad. Yo sé que muchos de ustedes, o a lo mejor ninguno, tiene ahorita a la mano sus alimentos. Esto lo pueden hacer en casa, lo pueden hacer después, o repetir esta ponencia con tiempo y seleccionando estos alimentos. Lo que se les va a pedir es que escojan 5 alimentos, ya sean frutas, verduras, semillas, especias, cereales,
cualquier cosa que nosotros tengamos en casa. Esto también es importante que se haga no solamente con nosotros, sino también con nuestro adulto mayor. Como lo pudimos ver anteriormente, como se los expliqué al principio, se va perdiendo esta cuestión de los sentidos, se va perdiendo tanto el gusto como el olfato, como la vista, incluso a veces el mismo tacto. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer esto? Pues podemos poner pequeños alimentos, como por ejemplo, no sé si los alcanzamos a ver aquí. A ver, denme un segundo. Podemos ver aquí pequeños alimentos en plato, en pequeñas porciones. Así nosotros lo podemos trabajar también en casa. Ponerle pequeñas porciones de alimentos en platos para que los puedan probar, para que también ellos puedan, una disculpa, para que también ellos puedan ver qué es lo que se les está dando. Esto, pues básicamente es para que nosotros identifiquemos qué es lo que les gusta, qué es lo que no, qué es lo que les sabe más rico, qué es lo que les está gustando más o qué es su nueva versión. Todos los gustos a lo largo de nuestra vida van cambiando. A lo mejor antes nos encantaba la cebolla, pero ahorita ya no la toleramos. O nos gustaba muchísimo el jamón, o comíamos muchísima carne, pero ahorita ya nos cae pesada. Nuestros gustos van cambiando a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, esta pequeña actividad que vamos a realizar ahorita, bueno, ahorita la voy a realizar yo y posteriormente la podrán realizar ustedes en casa, pues es para esto, para que identifiquemos los sabores, para que los conozcamos. No hay que tenerle miedo a la comida. La comida no es mala. La comida, mientras nosotros la sepamos consumir, pues es de bastante ayuda y nosotros podemos saber qué es lo que estamos ingiriendo, de qué manera nos gusta o nos disgusta. Entonces, por ejemplo, aquí yo puse en un platito un poco de nueces, también tengo arándanos y tengo frutos secos. A ver si me jalo para un poquito más el plato. Ahí listo. Y unas galletitas de avena chiquititas. Ahora, esto lo que debemos hacer es identificarlo con nuestros sentidos. ¿De qué manera? Pues podemos cerrar los ojos y tomar a lo mejor un poco, un arándano y sentirlo con las manos, pedirle a nuestro adulto mayor que lo sienta con las manos, que nos describa cómo es la textura, que lo huela, cómo es el aroma, si le gusta, si no le gusta, si a lo mejor lo siente un poco fuerte. Y esto lo podemos hacer tanto con dulces como con salados. Ahorita voy a empezar con los dulces. Lo siguiente podría ser que nosotros mismos incluso cerremos los ojos. Cierra los ojos, siente la comida, huélela y después pruébala, dale un pequeño bocado. Trata de juntar sabores, por ejemplo, la nuez con el arándano, cómo te sabe por separado y cómo te sabe junto. Esto lo podemos hacer nosotros para que también vea nuestro adulto mayor cómo lo estamos haciendo. Y también con él nos va a poder decir, a lo mejor me gustó más lo que me diste primero. O también podemos decirles, prueba esto, cierra los ojos y prueba esto. ¿A qué te sabe? ¿Qué es? No, pues una nuez. ¿Y a qué te sabe la nuez? Esto también nos va a ayudar a nosotros a pues agilizar también esta gimnasia cerebral que podamos hacer no solamente nosotros, sino también con ellos. Ahora, también es importante que en esta cuestión, yo por ejemplo aquí puse platos transparentes o platos de cristal, pues para que se vea mejor el alimento, pero también es importante que nosotros juguemos con estas texturas, con estos colores, con los platos, qué es lo que nosotros les estamos dando. Si el plato es muy pequeño, si el plato es muy grande, cómo se ve la comida en el centro. Todas este tipo de percepciones van a ser nuestros amigos cuando nosotros estamos hablando de una alimentación para adulto mayor. ¿Cómo van a ser nuestros amigos? Pues fácil. Por ejemplo, si nuestro adulto mayor nos está diciendo que es muchísima comida en el plato, la misma porción la podemos cambiar a un plato más grande, entonces se va a ver una porción más pequeña de comida y esto va a trucar un poquito qué es lo que nosotros les estamos presentando. O al revés, a lo mejor nuestro adulto mayor tiene que comer un poquito de menos porque ya tiene obesidad o porque ya tiene sobrepeso y tenemos que cuidar su alimentación. Entonces, a lo mejor le damos una porción más pequeña en un plato más pequeñito y esto va a hacer que se vea más grande. Entonces, eso va a causar visualmente esta señal como de saciedad, de estoy comiendo bastante. Ahora con las especias. Las especias lo mismo. Va a ser un poquito más complicado, pero también es importante que lo hagamos. Podemos poner unas 2 o 3 o 4 especias en un platito y lo mismo, sentarlo, platicar con él y decirle, cierra los ojos, quiero que huelas esto. ¿Qué es? ¿A qué te sabe? ¿Con qué se te antoja? Lo mismo, por ejemplo, aquí también puso un poco de humus con las preparaciones. El humus que es garbanzo molido. Y ahí también nosotros podemos apoyar a esta ingesta de alimento que ellos puedan llegar a tener de una manera un poco más sencilla, un poco más amable. Nosotros no tenemos que presionarlos, nosotros no tenemos que
que enojarnos porque ya no están comiendo de la misma manera. Nosotros tenemos que entender que está cambiando todo, que está cambiando sus sentidos, que está cambiando la forma en la que ve las cosas, en la que entiende las cosas. Y nosotros no estamos para presionarlos o para regañarlos, nosotros estamos para apoyarlos. Entonces, pues estas son unas de las pequeñas cosas que nosotros podemos hacer dentro de casa. Sé que es un poco más complicado porque generalmente se tiene que buscar el apoyo de un nutriólogo o de una persona especialista en alimentación, pero son cosas que podemos hacer en casa, son cosas sencillas que nosotros podemos llevar de una manera amable con nuestro adulto mayor. Recordemos que no son niños pequeños, que son adultos que simplemente están pasando por una enfermedad que es difícil de entender, no solamente para ellos, sino también para nosotros. Entonces no hay que presionarnos, no hay que acelerarnos, simplemente hay que tener paciencia y que entender que, pues que con todos estos cambios se va a hacer un poco más complicado, no solamente para ellos, sino también para nosotros. Pero hay que hacerlo de esta manera, hay que no hacer de los alimentos nuestros enemigos, hay que hacerlos nuestros amigos y pues entender también qué es lo que está sucediendo con ellos. Creo que por mi parte sería todo. Creo que fue un poco- Eric, no sé si quieras decir algo. Sí, 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 muchísimas gracias, licenciada Samari. Agradecemos bastante su importante ponencia con un tema tan relevante, recalcando que es Uy, importante pues acudir con profesionales de alimentación y de salud para saber combinar adecuadamente nuestros alimentos. Ahora a continuación daremos lectura a algunas preguntas que nos han estado haciendo llegar vía el chat de Zoom y de Facebook. Nos hacen llegar sobre respecto a la hidratación. Nos preguntan si la hidratación en cuanto al litro y medio es solamente un líquido o también se puede sumar la de los alimentos, el líquido, por ejemplo, el caldo del pollo o de la sopa. ok, sí, se puede sumar, no únicamente es sería un litro de únicamente agua o de únicamente el té que les estamos dando, o a lo mejor un poquito de café. También se puede sumar lo de la sopa, se puede sumar lo del caldito, se puede sumar incluso de las mismas verduras. Como les comenté al principio, recuerden que la hidratación no únicamente la podemos encontrar en el vasito de agua, la podemos encontrar en todo lo que estamos nosotros también ingiriendo. Ok, muchísimas gracias. También nos hacen llegar la siguiente pregunta. ¿Qué suplementos se recomiendan en general? Actualmente le doy glucoserna, no tiene diabetes, la geriatra lo recomendó, pero es bajo en azúcar. Ok, es importante aquí que los suplementos veamos el por qué se les está dando. A ver, dame un segundo, Eric. Voy a cambiar de micrófono. Ok. Listo. No funciona. Listo, es que estoy trabajando a dos cámaras. Los suplementos es importante identificar el para qué, el qué es lo que le estamos dando y para qué se lo estamos dando. Entonces, por ejemplo, si en este caso la geriatra recomendó glucerna, y sí, está bien que no tenga diabetes y que no tenga tanta azúcar, pero es importante el saber por qué se los estamos recomendando, qué es lo que les estamos dando. Como comenté hace rato, los suplementos, la suplementación en el adulto mayor generalmente no son medicamentos. Eso es importante que lo entendamos. Un suplemento no es un medicamento, pero tenemos que ver por qué se les está dando y en qué les estamos ayudando. O a lo mejor solamente los estamos enchochando. Entonces, la suplementación se tiene que ver no solamente con el geriatra y en especial si es suplementación alimenticia. Aquí se recomendaría que se viera a un nutriólogo o a un especialista en alimentación y el por qué se les está dando, pues es de suma importancia. Ok, muchísimas gracias. También nos hacen llegar la siguiente pregunta. ¿Qué mariscos son los más recomendados después del salmón y del atún? ¿Qué mariscos son los más recomendados? Sí. Pues veamos, aquí tenemos pescados y mariscos, son dos cosas diferentes. El salmón se recomienda bastante por esta cuestión del omega 3 y también porque es una de los principales que se consume dentro de la dieta mediterránea, que también es de las que más se recomienda. Pero pues también podemos consumir pescado a blanco, podemos consumir, bueno, todas las variedades de pescado blanco, que hay bastantes. El atún, generalmente el atún nosotros estamos acostumbrados a verlos en lata. Tratemos de preferir también si vamos a dar pescado que sean pues el corte como tal, o sea, que sea el pescado, el atún, el corte de atún, a diferencia de que le estemos dando solamente una lata de atún. Lo mismo con el pescado que nosotros podemos encontrar en el súper,
pues lo mismo, o sea, a lo mejor ellos ya no van a ser, pues capaces de comerse una mojarra o un guachinango por toda esta cuestión de las semillitas, de las espinitas, pero pues sí podemos tratar de ofrecer a lo mejor, si nosotros vamos a comerlo, tratar de desmenuzarlo un poco para ellos, para que sea un poco más sencillo de comerlo. Es importante que todo este tipo de alimentos del mar también los incluyamos en nuestra dieta y no solamente cuando vamos a la playa o cuando se nos antoja una vez al mes. Ok, muchísimas gracias. También nos hacen llegar. ¿Qué puedo hacer si mi familiar ya no quiere comer? ¿Ok? Aquí hay que identificar el por qué ya no quiere comer. Perdón, aquí hay Perdón, aquí hay que saber el por qué ella no que quiere saber el comer. por qué ya no quiere comer. Podemos Podemos nosotros nosotros identificarlo identificarlo por por muchas muchas maneras. maneras. Estoy escuchando eco, Eric, no sé qué estás pasando. Creo que ya. A ver, ¿se escucha bien? Sí, Ok, no, creo que sí escuchando acá. A ver, dame un segundito. A ver, a lo mejor son los audífonos. A ver, ¿ahí se escucha bien? sí, todo perfecto. Perfecto, mejor. Hay que identificar el por qué no está comiendo, el qué es lo que está sucediendo. Esto cómo lo podemos hacer sentándonos con ellos, viendo si le está costando trabajo masticar. Tenemos que ir descartando qué es lo que está sucediendo. Aquí podemos identificar que hay dos grupos del por qué un adulto mayor ya no está comiendo. Puede ser por una situación física, porque le esté lastimando la placa dental, o porque tenga a lo mejor alguna llaguita que provocó esta placa dental y le está costando trabajo, que le lastimó un diente, que sienta la boca muy seca, que ya no esté probando los alimentos como antes. Entonces, lejos de verlos como pues un placer, como es mi hora de comerlos, a lo mejor los está viendo como una obligación. Estos podrían ser como todas estas cuestiones físicas primarias que nosotros podemos identificar, y ya después podríamos entrar en que a lo mejor no está divirtiendo bien, o que a lo mejor ya estamos sufriendo de esta saciedad temprana, de que ya no se siente a gusto de la manera en que nosotros le estamos dando de comer, o que a veces, también es muy importante que lo identifiquemos, muchas veces nuestro adulto mayor puede sentir pena. ¿Por qué pena? Porque a lo mejor ya no puede sostener bien la cuchara, o pena porque a lo mejor ya no alcanza a ver bien el plato, o porque todos estamos comiendo muy rápido y él se queda hasta el final. Este es a lo mejor el de los casos más tristes que puede haber, pero también es importante que nosotros identifiquemos porque esta pena que ellos puedan llegar a sentir o esta obligación por comer también puede hacer que ya, a pesar de que tengan hambre, que ya no quieran comer, que simplemente digan, no, pues, ¿para qué, no? O sea, si me están presionando o si ya no me estoy sintiendo a gusto. Entonces, ¿qué podemos hacer en resumen? Tenemos que identificar por qué no está comiendo, si le está lastimando la dentadura, si le está doliendo algo en la boca, si no puede deglutir, si tiene la lengua seca o si no se siente contento con este entorno, o sea, a lo mejor es un efecto secundario de algún medicamento que está, pues, que está consumiendo. Esto, ¿cómo lo podemos identificar nosotros? Tanto en casa, tomar este tipo de notas y llevarlo con un geriatra o con un especialista en alimentación o un nutriólogo. De esta manera, pues, se pueden identificar las mejores estrategias que nosotros podemos seguir para aumentar ya sea este apetito o para que le vuelva a dar esta hambre por comer, este placer por la comida. Ok, muchas gracias. Daremos paso a una última pregunta antes de concluir con su ponencia. ¿Es mejor preparar un licuado a base de almendras o frutos que le agraden que darles ensure? ¿Y sería solo el caso de que no quiera comer? Ok, a ver, es que da un poco revuelta la pregunta. ¿Qué sería mejor, si darle el ensure o darle un licuado? Pues es que aquí hay muchísimas variantes. ¿El por qué se les da el ensure? Pues porque es más sencillo, porque estamos hablando de un suplemento hipercalórico que a lo mejor no quiso comer en todo el día, pero se toma un ensure y nosotros ya le estamos dando este aporte calórico. Pero también recordemos que el ensure pues viene en muchísimas presentaciones. El ensure viene desde el que no tiene azúcar hasta el premium, el max, y tenemos que identificar cuál es mejor para nuestro adulto mayor y por qué se lo estamos dando. Generalmente el Ensure es algo que nosotros podemos encontrar en la farmacia, que podemos encontrar en el súper, pero recordemos que es un suplemento, que no es un alimento como tal, si le estuviéramos dando a lo mejor un vasito de leche con chocolate. Estamos hablando de un suplemento alimenticio que está específicamente diseñado para pues diversos problemas que podamos encontrar en la alimentación.
Entonces, yo en lo personal, si no lo recomiendo un geriatra o si no lo recomiendo un nutriólogo, es preferible que se consulte antes de darlo, y que es preferible si le vamos a dar un licuadito de almendra en la casa, pues sí, hay que también, le llamamos nosotros o le podríamos llamar ensure caseros, que serían estas bebidas hipercalóricas que nosotros podríamos ofrecer con alimentos que nosotros tenemos en casa. A lo mejor podemos darles un licuado que tenga un poco de almendra o un poco de coco rallado o un poco de frutos rojos, que va a aumentar también esta ingesta que nosotros les estamos dando, a diferencia que se comieran un plato completo de algo en un solo licuado. Entonces, si un nutriólogo o un geriatra no ha recomendado el Ensure, y como dije al principio con los suplementos tenemos que ver para qué y por qué se les está dando. Entonces, si no hay una recomendación previa y si no nos están diciendo el por qué se les está dando, es preferible que empecemos con este tipo de Ensure caseros hasta que tengamos una recomendación de un profesional de la salud que te está diciendo el por qué y el para qué se le está recomendando. Ok, muchísimas gracias. Todas las preguntas que no hemos alcanzado a contestar, se les haremos llegar sus respuestas mediante Facebook. Licenciada Samari, muchísimas gracias por su participación. Agradecemos a todos ustedes su asistencia y les invitamos a ingresar a nuestra página www.alzheimeraprendeYactúa.org para consultar nuestra programación del evento, ya que tenemos preparados toda una serie de talleres y ponencias muy interesantes para ustedes. No me queda más que invitarlos a que ingresen a nuestra actividad de las 2 de la tarde en la ponencia titulada Efectos emocionales de la terapia ocupacional implementada con amor. Muchísimas gracias. Y nos Muchísimas vemos gracias, muy Eric, y pronto. muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias. Hasta luego.